un vaso de refresco, una galleta con el café, un trozo de embutido en el desayuno, gestos cotidianos que parecen inofensivos. Pero lo que casi nadie te dice es que detrás de esos pequeños placeres se esconde un riesgo invisible capaz de triplicar la probabilidad de desarrollar Alzheimer. El verdadero enemigo muchas veces no está en tu genética, sino en tu nevera. El Alzheimer y otras formas de deterioro cognitivo afectan a millones de adultos mayores en todo el mundo. No hablamos solo de pérdida de memoria, sino de identidades enteras que se desvanecen. Una madre que ya no reconoce a su hijo, un abuelo que olvida cómo volver a casa. Durante años se creyó que era un destino inevitable, marcado únicamente por la edad o la herencia familiar. Sin embargo, la ciencia más reciente demuestra que lo que comemos cada día puede acelerar o frenar este proceso de manera dramática. Como especialista en neurología y salud cerebral con más de 20 años de experiencia, he acompañado a cientos de pacientes y he visto la misma escena repetirse, hábitos alimenticios aparentemente inocentes que, con el tiempo, van apagando la chispa de la mente. Esa experiencia me enseñó que la información correcta, compartida en el momento justo, puede cambiar por completo el rumbo de una vida. Hoy, quiero mostrarte cuáles son los 5 grupos de alimentos más peligrosos para tu memoria. No son exóticos ni difíciles de conseguir. Los tienes al alcance de la mano, probablemente en tu cocina ahora mismo. Y te aseguro que el último de la lista es el más sorprendente y el que más me indigna como médico. Prepárate, porque lo que descubrirás puede ser el inicio de una vejez con claridad y lucidez, o la diferencia entre recordar y olvidar. Empecemos. Grupo de alimentos número 1. Azúcares añadidos y refrescos. El dulce que roba tu memoria. El azúcar añadido y las bebidas azucaradas forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Un refresco al mediodía, un zumo industrial en el desayuno, unas galletas en la merienda, son gestos que se repiten con tanta frecuencia que parecen normales e inofensivos. Sin embargo, detrás de esa apariencia inocente, se esconde un enemigo silencioso que poco a poco debilita la memoria y aumenta de forma alarmante el riesgo de Alzheimer. El primer mecanismo por el cual el exceso de azúcar daña el cerebro es la resistencia a la insulina. En condiciones normales, la insulina funciona como una llave que abre la puerta de las neuronas para que la glucosa, su principal fuente de energía, pueda entrar. Cuando los niveles de azúcar en sangre son elevados de manera constante, las neuronas dejan de responder a esa señal. El resultado es devastador. El cerebro se queda sin combustible, aunque esté rodeado de él. Esta desconexión energética ha sido llamada por algunos investigadores diabetes tipo 3 y se ha vinculado directamente al desarrollo de Alzheimer. El segundo mecanismo es la inflamación crónica. Cada subida brusca de glucosa, tras consumir refrescos o bollería industrial, provoca una cascada de radicales libres y citoquinas inflamatorias. Estos compuestos no solo dañan las arterias, también irritan el tejido cerebral. Es como encender pequeñas hogueras en la biblioteca de la mente. Al principio parecen insignificantes, pero con el tiempo chamuscan páginas enteras de recuerdos y aprendizajes. El tercer mecanismo es la formación de placas beta-amiloides. El exceso de azúcar interfiere en el metabolismo de proteínas esenciales del cerebro, favoreciendo la acumulación de depósitos tóxicos. Estas placas interrumpen la comunicación entre neuronas, bloqueando circuitos de memoria y acelerando el deterioro cognitivo. La historia de Antonio, 70 años, es un ejemplo claro. Durante décadas, disfrutó de refrescos con las comidas y de dulces en cada sobremesa. Creía que eran pequeños placeres sin importancia. Con el tiempo, empezó a olvidar nombres, a repetir anécdotas y a perder objetos en casa. Sus familiares lo atribuían al envejecimiento normal. Sin embargo, los olvidos se intensificaron hasta que recibió el diagnóstico de Alzheimer en fase temprana. Lo que parecía un hábito inofensivo había abonado el terreno para la enfermedad durante años. ¿Qué hacer entonces? La solución no es eliminar para siempre cada postre o negar un pastel de cumpleaños. La clave es reducir al mínimo el consumo diario de azúcares añadidos. Empieza con pasos simples. Sustituye los refrescos por agua con gas y unas gotas de limón. Opta por frutas frescas como la manzana, la naranja o las uvas. Reduce el azúcar en el café poco a poco hasta acostumbrar el paladar.
El cerebro no necesita azúcar añadido para funcionar. Por el contrario, cada reducción cuenta como un acto de protección. Cambiar una lata de refresco al día por agua es como apagar una hoguera en la biblioteca de tu mente. Con cada elección consciente, fortaleces tu memoria y te acercas a una vejez más lúcida y plena. Grupo de alimentos número 2. Grasas trans y bollería industrial. El bocado crujiente que apaga tus neuronas. Las grasas trans y la bollería industrial son parte del menú rápido de millones de personas. Galletas envasadas, patatas fritas, bollos industriales, pizzas congeladas. Todos estos productos prometen saciar el hambre y dar energía, pero esconden un precio altísimo, deterioro progresivo de la memoria y mayor riesgo de Alzheimer. El peligro comienza en la membrana neuronal, esa capa de grasa que envuelve a cada célula del cerebro. Su calidad es esencial para que las neuronas se comuniquen entre sí, se reparen y funcionen con normalidad. Cuando esa membrana se construye con grasas trans, rígidas e inestables, las neuronas se vuelven frágiles y menos eficaces. Es como edificar una casa con cartón mojado. Puede mantenerse un tiempo, pero al menor golpe empieza a derrumbarse. El segundo mecanismo dañino es la inflamación cerebral. Las grasas trans no solo afectan al cerebro directamente, también alteran el metabolismo del colesterol, aumentan el LDL, colesterol malo, y reducen el HDL, colesterol bueno, lo que endurece las arterias y reduce el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Menos oxígeno, menos nutrientes, más neuronas condenadas a morir antes de tiempo. Cada paquete de bollería industrial es como lanzar una chispa sobre un terreno seco. Con los años, el incendio es inevitable. El tercer efecto es la pérdida gradual de funciones cognitivas. Estudios han demostrado que las dietas ricas en grasas trans se asocian con mayor incidencia de demencia y Alzheimer. El inicio suele ser sutil, confusiones leves, pequeños olvidos, sensación de mente nublada, pero con el tiempo, la acumulación de daño se traduce en deterioro irreversible. La historia de Dolores, 74 años, lo ilustra con claridad. Durante años desayunaba café con margarina untada en pan y acompañaba con bollería industrial. Para ella era rápido, práctico y suficiente. Al principio solo repetía preguntas, luego empezó a olvidar compromisos familiares y finalmente no reconoció a una amiga cercana. El diagnóstico fue Alzheimer incipiente y la revisión de sus hábitos dejó en evidencia la influencia de esas grasas ocultas en su deterioro. ¿Qué se puede hacer? La respuesta está en elegir grasas de calidad. Sustituye la margarina por aceite de oliva virgen extra. Cambia la bollería por un puñado de nueces o almendras. Añade aguacate en tus tostadas en lugar de cremas procesadas. También hay opciones sencillas de snacks. Yogur natural con fruta, zanahorias con hummus, pan integral con aceite de oliva. Recuerda, no se trata de renunciar para siempre a todo lo que disfrutas, sino de reconocer cuáles son los enemigos ocultos y reemplazarlos por aliados verdaderos de tu memoria. Cada cambio consciente es una defensa contra el olvido. Grupo de alimentos número 3. Carnes procesadas y embutidos. El manjar que envenena tu memoria. Salchichas, jamón industrial, chorizo, tocino, mortadela, los embutidos y carnes procesadas están profundamente arraigados en la cultura alimentaria. Son prácticos, sabrosos y evocan recuerdos familiares. Pero lo que pocas personas saben es que detrás de cada bocado se esconde una amenaza directa para el cerebro, mayor inflamación, toxinas dañinas y un riesgo significativamente más alto de Alzheimer. El primer peligro es el exceso de nitritos y nitratos. Estos compuestos se usan como conservantes para dar color y prolongar la vida útil de los productos. Una vez dentro del cuerpo, se transforman en nitrosaminas, sustancias altamente tóxicas para las neuronas. No solo dañan directamente las células cerebrales, también favorecen la acumulación de proteínas anómalas asociadas al Alzheimer. El segundo riesgo es la inflamación sistémica. Las carnes procesadas suelen ser ricas en grasas saturadas y en muchos casos también en grasas trans. Estos lípidos generan un ambiente inflamatorio en el organismo. Como ya vimos, la inflamación crónica es como una llama que arde en silencio en la biblioteca de la memoria, quemando páginas una tras otra hasta dejar huecos irreparables. El tercer mecanismo es la alteración de la microbiota intestinal.
Estudios recientes han demostrado que el exceso de carnes procesadas desequilibra las bacterias intestinales, promoviendo especies que liberan toxinas e inflamación. Estas sustancias viajan por la sangre hasta el cerebro, envenenando lentamente las neuronas. Es el conocido eje intestino-cerebro. Lo que ocurre en tu sistema digestivo repercute directamente en tu mente. La historia de Rafael, 71 años, es un ejemplo revelador. Hombre fuerte y trabajador, comenzaba sus días con pan y chorizo y terminaba con salchichas a la plancha. Decía que le daban energía y que eran parte de su tradición. Sin embargo, empezó a mostrar cambios de humor, olvidaba herramientas en su taller y confundía fechas importantes. Sus hijos lo llevaron a consulta y el diagnóstico fue Alzheimer, en fase temprana. Su dieta cargada de carnes procesadas había abonado el terreno durante décadas. La buena noticia es que hay alternativas más seguras. No se trata de prohibir para siempre los embutidos, sino de consumirlos de forma muy ocasional y con precaución. Para las proteínas, apuesta por pescados azules ricos en omega 3 que protegen la memoria, carnes magras frescas sin procesar, legumbres y huevos. Para los desayunos, en lugar de embutidos, prueba aguacate, frutos secos o hummus. Y cuando disfrutes de un trozo de jamón, en una ocasión especial, acompáñalo con ensalada fresca y agua, nunca con pan blanco y refrescos. Cada decisión cuenta. El Alzheimer no se gesta en un día, sino en décadas de elecciones pequeñas. Ver a los embutidos no como un placer inocente, sino como un riesgo que exige moderación, puede ser la diferencia entre conservar la memoria o perderla demasiado pronto. Grupo de alimentos número 4. Alcohol. La copa que borra tus recuerdos. Una copa de vino en la comida, una cerveza con los amigos, un licor después de cenar. El alcohol está tan normalizado en la vida social que muchos lo ven como un placer inofensivo, incluso saludable. Sin embargo, la evidencia científica más reciente es contundente. No existe una cantidad segura de alcohol para el cerebro. Cada sorbo, por pequeño que parezca, puede acelerar el deterioro cognitivo y abrir la puerta al Alzheimer. El primer mecanismo es la neurotoxicidad directa. El alcohol atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica, actuando como un solvente que daña las neuronas, altera la comunicación entre ellas, deteriora la mielina, la capa protectora de los nervios, y debilita la estructura cerebral. Es como arrancar páginas al azar en la biblioteca de tu memoria. Cada trago puede borrar una parte de tu historia. El segundo efecto devastador son los déficits nutricionales. El alcohol interfiere en la absorción de vitaminas esenciales para el cerebro, como la bunotiamina, la B12 y el ácido fólico. Estas vitaminas son herramientas fundamentales para reparar el ADN y producir neurotransmisores. Sin ellas, las neuronas pierden la capacidad de regenerarse y mantener su función. El tercer daño está en el sueño interrumpido. Durante la noche, el cerebro activa un sistema de limpieza que elimina toxinas acumuladas durante el día, incluidas las proteínas beta-amiloides relacionadas con el Alzheimer. El consumo de alcohol bloquea este proceso, permitiendo que esas toxinas se acumulen lentamente en el tejido cerebral. Finalmente, el alcohol contribuye al síndrome metabólico. Aumenta la grasa abdominal, los niveles de glucosa y el colesterol. Esta combinación daña las arterias, reduce el flujo sanguíneo cerebral y priva a las neuronas del oxígeno y nutrientes que necesitan para sobrevivir. La historia de Mercedes, 79 años, refleja este patrón. Desde joven, acostumbraba a beber una copa de vino con cada comida. Es bueno para el corazón, decía convencida. Con el tiempo, sus hijos notaron que repetía frases. Se desorientaba en su propio vecindario y olvidaba conversaciones recientes. Un día la encontraron frente a su copa, sin recordar si ya la había bebido o no. El diagnóstico fue devastador: Alzheimer avanzado. Lo que comenzó como un pequeño ritual social terminó siendo su verdugo silencioso. ¿Qué hacer entonces? La respuesta no es sencilla, porque el alcohol está ligado a tradiciones y celebraciones. Pero es necesario asumir la verdad. La única protección real es reducirlo al mínimo absoluto. Descubre nuevas formas de socializar sin recurrir al alcohol. Infusiones, cócteles sin alcohol, agua con frutas naturales. Brindar con agua con limón en lugar de vino puede parecer un gesto pequeño, pero es revolucionario para la salud de tu cerebro. Cada decisión importa.
Sustituir el alcohol por opciones seguras no significa perder tradición, sino ganar claridad mental y proteger los recuerdos que definen quién eres. Grupo de alimentos número 5. Ultraprocesados. El enemigo invisible en tu despensa. Los alimentos ultraprocesados se han convertido en compañeros cotidianos. Galletas envasadas, cereales azucarados, pizzas congeladas, snacks de bolsa, sopas instantáneas. Prometen practicidad, sabor y rapidez, pero detrás de su envoltorio atractivo, esconden un enemigo sigiloso para el cerebro. Su consumo habitual aumenta la inflamación, altera la microbiota intestinal y favorece el deterioro cognitivo, preparando el terreno para el Alzheimer. El primer mecanismo dañino es la inflamación crónica. Estos productos suelen estar cargados de azúcares ocultos, grasas de mala calidad, sal en exceso y aditivos químicos. Su combinación dispara los niveles de glucosa e insulina, generando un estado inflamatorio que, mantenido en el tiempo, daña progresivamente las neuronas. Es como mantener pequeñas brasas encendidas en la biblioteca de la memoria, hasta que terminan por devorar estantes enteros. El segundo efecto es la alteración de la microbiota intestinal. Los ultraprocesados carecen de fibra y contienen sustancias que desequilibran las bacterias del intestino. Este desequilibrio favorece especies dañinas que liberan toxinas y compuestos inflamatorios, los cuales viajan directamente al cerebro a través del torrente sanguíneo. Así, lo que empieza en el estómago se convierte en un ataque silencioso a las neuronas. El tercer impacto es el déficit nutricional. Aunque sacian y resultan sabrosos, los ultraprocesados son pobres en vitaminas, minerales y antioxidantes. Esa carencia priva al cerebro de herramientas esenciales para defenderse del estrés oxidativo y reparar daños celulares. El resultado, un terreno fértil para el deterioro cognitivo. La historia de Carmen, 67 años, es un reflejo de esta realidad. Viuda desde hace años, buscaba la comodidad de las comidas listas para calentar y los snacks industriales. Es más práctico, me evita complicaciones, decía. Al principio eran olvidos menores. Perder las llaves, confundir una cita, luego empezó a repetir conversaciones y un día no recordó el nombre cariñoso de su nieto. El diagnóstico fue claro: Alzheimer en fase temprana. Cada envase en su despensa había sido, sin que lo supiera, un ladrillo más en la construcción de su enfermedad. ¿Qué hacer para protegerse? La clave está en reducir al mínimo los ultraprocesados y recuperar los alimentos frescos. Revisa las etiquetas. Si encuentras listas interminables de ingredientes, conservantes y aditivos, ese producto no debería estar en tu cocina. Sustituye los snacks industriales por frutas frescas, frutos secos o yogur natural. Cambia las comidas congeladas por recetas simples y rápidas hechas en casa. Ensaladas, legumbres, tortillas. No se trata de vivir con miedo, sino de elegir con conciencia. Cada vez que apartas un ultraprocesado y eliges un alimento natural, estás apagando un incendio invisible y construyendo defensas para tu memoria. La comodidad de hoy no debe costarte los recuerdos del mañana. Hemos llegado al final de un recorrido que, aunque duro, resulta imprescindible para comprender cómo la alimentación cotidiana puede marcar la diferencia entre conservar los recuerdos o perderlos demasiado pronto. A lo largo del camino, hemos identificado 5 grupos de alimentos que actúan como saboteadores silenciosos de la memoria. Los azúcares añadidos y refrescos que roban la energía de las neuronas, las grasas trans y la bollería industrial, que debilitan las membranas cerebrales, las carnes procesadas y embutidos que esconden toxinas dañinas, el alcohol que va borrando páginas enteras de la historia personal, finalmente, los ultraprocesados, ese enemigo invisible disfrazado de practicidad que alimenta la inflamación y priva al cerebro de nutrientes esenciales. El propósito de este mensaje no es sembrar miedo, sino brindar claridad y responsabilidad. No somos consumidores pasivos, somos protagonistas de nuestra propia salud cerebral. Cada decisión en la mesa es una elección entre fortalecer la memoria o debilitarla. Y lo más alentador es que los cambios efectivos no requieren medidas extremas, sino pasos simples y sostenidos. Sustituir el refresco por agua, cambiar la margarina por aceite de oliva, optar por pescado azul en lugar de embutidos, brindar con infusiones en vez de alcohol, llenar el plato con frutas frescas en lugar de productos ultraprocesados.
Cuidar la memoria no es un acto aislado, es un compromiso que trasciende lo individual. Compartir este conocimiento con la familia y los amigos es proteger también la lucidez de quienes amamos. Cada gesto, cada conversación, puede evitar un diagnóstico devastador y regalarnos más años de vida plena junto a los nuestros. Tu cerebro es una biblioteca única, el lugar donde habita tu identidad, tus aprendizajes y tus emociones. Defenderlo de los enemigos cotidianos es un acto de amor propio y de amor hacia quienes caminan contigo. Nunca es tarde para empezar a elegir con conciencia. Cada día que eliges claridad, eliges también conservar lo que te hace ser tú.